Señora Cero. Excuse me, are you talking to me? ¿Es usted la señora Sara? I'm sorry, don't speak Spanish. ¿Su nombre? Your name. Your name. Who are you? You know, I'm late. I don't want to lose my plane. Do you have any problems? Do you want me to call the police? Oh, no, police, no. Okay. I'm sorry. Sorry. ¿Qué te parece que te tocó ser el héroe, caray? ¡Sara! ¿Y ahora qué tiznados les pasa, Vea, ahora sí esa vieja ya se fregó. ¿De plano ustedes no tienen más trabajo que fastidiarnos la vida a nosotras? ¿Que nos traen ganas o qué? Pensábamos que se trataba de... Fue una confusión, perdónanos. ¿Esa no es la mujer de acero? Si me vuelven a molestar, a mí o a cualquiera de mis amigas, los voy a denunciar con las autoridades mexicanas. No puede ser que abusen así de nosotros. Esto es ilegal. Vayan a perseguir una cosa de veras. Incompetentes, babosos. ¡Puede ser, Machado! Se nos volvió a escapar y nos volvió a ver la cara. La diferencia de mi foto es que me hice un leve estiramiento facial. Soy la misma, solo que un poco más joven. ¿Nombre? Antonieta Daidone. Número de pasaporte. 18 74 39 67. ¿Algún problema? No, todo está bien, señor. Feliz viaje. Gracias. Don Teca, por favor. ¿Por favor qué? ¿Por favor qué, indio? ¿Qué me vas a pedir? ¿Que me calme? ¿Que me controle? ¿Que no los mate a todos por ineptos? Dame una buena razón, indio, para no darte un plomazo ahorita mismo para dejarte manco, Mis hombres hicieron lo que pudieron. ¡Eso es lo que más me encanta! ¡Que hicieron lo que pudieron! ¡Y solo se les escapó! Explícame cómo. ¿Cómo una mujer se vuelve invisible así nomás, ¿Cómo se escapa una huerca de 2 matones? Tiene que estar por aquí. Por el aeropuerto no salió. Tenemos todas las fronteras controladas. Tenemos hombres por todas partes, Don Teca. En verdad. Todo es cuestión de tiempo. Sara Aguilar va a ser suya. Se lo juro por el hijo que acabo de enterrar. ¿Cuándo le he faltado? ¿Cuándo le he dejado de cumplir? Mira, te voy a dejar que vivas. Solo para que la encuentres y no la dejes ir nunca más. No he esperado tantos años para que esa huerca se burle de mí. Otra vez. Es que todo esto fue idea de Sara. Y nosotros, señores, no fuimos capaces de anticiparnos y por eso se nos escapó. Todas esas viejas de la peluquería, todas son sus cómplices. Pues sin pruebas no podemos hacer nada. Y ni siquiera tenemos la certeza de que se escapó. Tal vez podemos sembrar otro micrófono. No, qué micrófono ni qué nada. No vamos a repetir los mismos errores, señores. A partir de mañana vas a ir a pedir trabajo a esa peluquería, porque Sara, tarde o temprano, va a regresar o se va a comunicar. Ese es su cuartel. Y no tiene otro lugar en este mundo ni gente en quien confiar. ¿Entendieron? Qué bueno que saliste de la cárcel. Pensé que iba a pasar 15 años sin verte. Es un milagro, mijita. Afortunadamente el caso en mi contra se cayó, pues cuando descubrieron que las pruebas eran falsas. Él me explicó todo sobre el periódico, que era mentira lo que decían de ti. Lo importante es que estamos todos juntos. Y Helio me prometió que te iba a venir a dejar.
Siéntense, por favor. Tengo que decirles algo. Salvador, me cuesta mucho trabajo decirte esto, pero pasó algo horrible. Y pues Helio no pudo venir porque se murió. ¿Murió? Eso no puede ser. Dios mío, ¿pero por qué? Estoy segura que lo mató la misma gente que asesinó a tu papá, mi amor. Y lo peor es que me montaron una trampa. La policía quiere echarme la culpa de su muerte. Ay, mijita, estás huyendo de la justicia. Todo esto es tu culpa, mamá. Por ti todos mueren. Mi papá, mi abuelo, mi tía Mariana, mi tío Junio. ¿Y ahora Helio? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? Mi amor, por favor, es que tienes que... ¡No me toques, no me toques! Porque todo lo que tocas se muere. ¡Te odio, mamá, te odio! Salvador, ¡Que no me toques! déjame explicarte muchas cosas, por favor. ¡Vete! ¡Ya no te quiero ver! ¡Pero rapidito, vete a México! ¡Yo me quedo con mi abuela! Salvador, por favor. Déjalo tranquilo, ya se le pasará. Tienes que entenderlo. Él se encariñó con Helio y pues yo también. ¿Y tú cómo crees que me siento yo, mamá? Tengo el alma destrozada. Y lo peor es que Salvador tiene razón. Todo es por mi culpa. Todo. No, eso no es así. Cálmate, mijita, por favor. Ay, Dios mío, lo siento tanto, tanto. Mamá, íbamos a casarnos, mira. Íbamos a dejarlo todo atrás, precisamente por él, por Chavita. Queríamos ser una familia de veras, una familia normal y vivir aquí juntos, pero ¿te das cuenta? Estaba escrito que eso jamás iba a pasar y todo por mi culpa. ¿Ah? ¿Quién es? Sara, soy yo. Tu hermana. Perdón, Josefina. Estoy muy tensa y debí imaginarme que eras tú. Perdóname tú a mí. Te lo suplico. Perdóname. Listo. Ya, vámonos. Estoy agotada. Vámonos ya. Yo también estoy cansadísima. Ay, no. ¿Quién es a esta hora? Ándale, ¿y esta muñecota qué? Buenas noches. Estamos cerradas, chicas. Pero mañana en la mañana, date una vuelta, ¿va? Cornelia, calmada, que vas a espantar a la muchacha. Deja que mi mamá hable con Chavita. Se llevan muy bien. ¿Tú cómo te sientes? Muerta por dentro. Igual o peor que el primer día que salí huyendo de Tijuana con mi hijo. Hermana, yo sé que te di la espalda cuando más lo necesitabas, que me dejé manipular. Pero te juro que no me voy a volver a dejar influenciar por Felipe ni por Berta. Así que aquí me tienes, para lo que necesites. Gracias, Josefina, pero la verdad no sé si alguna vez podré confiar del todo en ti. Lo único que nos falta es que Felipe se entere de dónde estamos Salvador y yo. Felipe sabe que estamos en Los Ángeles, pero te juro que no tiene ni idea de dónde. Ni la va a tener. Solo te pido, por favor, que no me eches, que el tiempo me va a dar la razón. Ya verás que el tiempo me dará la razón. ¿Qué se te ofrece? Yo no vine a hacerme nada. Estaba buscando a Sara. ¿Para qué la quieres? Mucho gusto, me llamo Tamara. Pero todo el mundo me dice Tommy. Conocí a Sara en la cárcel. Ella me prometió que me ayudaría cuando saliera y pues un golpe de suerte me puso de patitas en la calle y aquí estoy, necesitada de chamba. Mira tú. Felipe, ya te dije que no quiero que me vuelvas a llamar. Lo nuestro se acabó, ¿entendiste? Ni se te ocurra colgarme, Josefina. ¿Por qué? Porque esto solamente te lo voy a decir una sola vez. Tienes razón. Esta es la última ocasión que te llamo. ¿Sabes por qué?
Porque la próxima vez que nos veamos va a ser en Los Ángeles. ¿Eh? Anoche me costó mucho trabajo explicarle a Salvador que la muerte de Elio no es tu culpa, mijita, que tú eres solo otra víctima. Y creo que se quedó más tranquilo. Pues ojalá se despierte con otro ánimo. Me pesa mucho su rechazo, mamá, pero pues sé que en el fondo le sobran las razones. Ay, no digas eso, mi amor. Tú eres una luchadora, una leona. Y Salvador, en el fondo, lo sabe. Oye, Josefina, qué raro que no se haya levantado. Sí, ¿verdad? Me voy a asomar a su habitación a ver si está bien. Tú sabes que yo siempre te he querido, ¿verdad? Que lo que más me importa es ponerte un anillo de compromiso en la mano. Que seamos una familia de verdad, una familia normal. Pero para lograr todo eso necesitamos dar un golpe más. No se va a poder conseguir la paz sin antes ganar la guerra, mi amor. Si nos retiramos en este momento sin nada en las manos, entonces nada valió la pena. Tanta muerte, tanta sangre, tantas noches sin dormir, ya valió madre. ¿Qué quieres eso? Digo, toco madera, pero que en 3 días pase algo con Chavita o con nosotros y que no tengamos ni un punto. Sara, Josefina se fue. Se regresó a Tijuana con el desgraciado de Felipe. No puede ser. ¿Por qué no me lo dijo anoche? Sara, mamá, cuando lean esta carta, ya me habré ido. Decidí regresar con Felipe porque me amenazaba con buscarme en Los Ángeles. Y conociéndolo, sé que me hubiera encontrado. No quise poner en peligro la seguridad de Salvador, ni la de Sara, ahora que están viviendo esta desgracia. Tal vez ahora sí me creas, Sara. Ojalá me perdones. Y ruego a Dios que la vida no te siga robando la felicidad que mereces. Las quiero mucho. Denle la bendición de mi parte a Salvador. Josefina, mi amor, bienvenido otra vez a tu casa. Puedes estar segura que esta vez no te vas a arrepentir. Y no, muy mal. Me jalaste mucho el pelo cuando me lo lavaste. Muy mal. Perdón, nunca le había lavado la cabeza a nadie. Ah, sí. Si apenas se ve que tú te lavas el pelo. Todo mal. Ahora relájate que la muchacha fue parcera de Sara en la cárcel. Además, por algo empezamos todas, ¿o no? Y vos no le hagas caso, que ella ladra pero no muerde. Bueno, a ver tú, niña, ¿qué sabes hacer? ¿Qué experiencia tienes? ¿En qué o qué? Pues yo tengo la misma experiencia que la Sara. Lavando. Lavando. ¿Lavando qué o qué? Dinero. Shh. No digas eso. ¿De qué hablas? Cállate. No se preocupen. Si la Sara y yo nos hicimos bien amigochas. Pregúntenle. Ella les confirmará. Yo soy como ella. Y sé de este negocio mejor que nadie. Así que tranques. Que en mí pueden confiar. Es hembra de armas tomar, que sabe vencer el miedo, belleza espectacular, hermosa de cuerpo entero. Su nombre es Sara Aguilar, la señora de acero. Le arremete otra jugada, conoce a otro comandante que se enamora de Sara, le da muerte al comandante y la ley inculpa a Sara. Por segunda vez Sarita huye de sus enemigos y también de la justicia, sin delitos cometidos.
solo que ella no es la misma. Muchos trucos ha aprendido y su ascenso así comienza, lavando billetes gringos a las órdenes del Teca, el mafioso más